un poco al desarrollo del mensaje, vamos a estar justamente, como les comenté al inicio, defendiendo uno de los más grandes postulados que se ha defendido a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, el creer que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia en sí, por siglos y siglos, años y años, ha sido disputada, ha sido defendida, ha sido mancillada, ha sido quemada. Muchos reyes, gobernantes, presidentes o movimientos, o como lo vemos hoy en día en las noticias, muchos se toman el atrevimiento de quemarlo, ¿verdad? De tomarlo como un símbolo del desprecio, un símbolo de lo antiguo, un símbolo del no progresismo, un símbolo de detenernos, un símbolo de destrucción de nuestra libertad, cuando lo que en realidad la Biblia y representa para nosotros es todo lo contrario. Cuando conocemos lo que está escrito en la Biblia es donde podemos encontrar nuestra verdadera libertad. Cuando no sabemos qué hacer, cómo gobernar nuestra familia, qué es lo que yo puedo hacer para salir adelante y no tengo respuestas, o alguien me da una respuesta y resulta que es falsa. Me voy a la Biblia y me voy a encontrar con fundamentos, con lineamientos que van a ayudarme a mí a salir adelante. Y esto es la palabra de Dios. ¿Qué tal si me acompañas ahí donde tú estás y oramos juntos antes de poder empezar esta prédica? En el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo extraordinario. Gracias por las familias, por las personas que nos pueden ver, Señor, a través de esta transmisión. Hoy bendigo sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Creo, Señor, que tú eres en estos momentos tocando su mente, su corazón, Señor, aún trayendo, Señor, a una apertura, Señor, su entendimiento, Padre, para que podamos disfrutar en esta hora tu palabra. Te bendecimos, Señor. Espíritu Santo, seas tú el que nos guíe a escuchar y ser enseñados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedo confiar en la Biblia? Es el título que he puesto a esta predicación el día de hoy. Como les he comentado, por largos años y trayectos de la humanidad, este libro ha sido disputa de tantos y tantos, ha sido motivo de controversia, ha sido motivo, y sigue siendo el día de hoy, motivo de controversia. Con nosotros como cristianos, ¿qué argumentos tenemos para defender que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué yo debería confiar en ella? ¿Por qué no debería confiar en otros libros? ¿Por qué no podría yo atribuir mi caminar a otros libros, a tantos y tantos libros que han existido? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué no puede ser otro? Esta pregunta yo me la hice muchos años atrás, hasta que yo pude sumergirme en ella y realmente me quedé convencido de que es la palabra de Dios. Pero más que una decisión personal, a lo largo de la historia se han presentado muchos postulados y muchos argumentos que defienden la palabra de Dios. Y en esta mañana te voy a presentar 5 argumentos que defienden o que mantienen o que, en pocas palabras, lo que hace es defender que la Biblia es la palabra de Dios. En realidad nosotros no necesitamos defenderla, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ninguno de nosotros puede defenderla, pero lo que hacemos es simplemente mostrar argumentos para que las personas que desconfían de ella, a pesar que hemos visto vidas cambiadas, a pesar que hemos visto naciones transformadas por el mensaje de la Biblia, a pesar que lo que nosotros podemos ver es tan evidente, existen personas que no creen, y en esta mañana lo que vamos a hacer es presentar estos argumentos. Me gustaría que vayas primero conmigo al libro de Apocalipsis, al último capítulo de Apocalipsis y al último versículo del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículos del 18 al 21. Y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la palabra. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, dice Dios, traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En pocas palabras, si nosotros personalmente tomamos la decisión de no creer que la Biblia es la palabra de Dios, hay consecuencias, porque obviamente hemos decidido darle la espalda a Dios
y darle la espalda a Dios tiene consecuencias. Esa es una de las causas o de una de las razones principales al nosotros no creer que la Biblia es la palabra de Dios. Damos la espalda a Dios. Nosotros conocemos de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice sus características, cómo Él es, qué es lo que Él hizo, cómo creó a la humanidad, cómo Él transforma a las familias, cómo Él expresa la profundidad de su amor mandando a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Por la Biblia. La Biblia es el instrumento por excelencia que todo cristiano debería tener, sumergirse en ella diariamente y ser sorprendido constantemente por el mensaje de la palabra de Dios. El primer argumento que quiero presentarte hoy es por su precisión científica. La Biblia es la palabra de Dios, primero por su precisión científica. Dentro de los muchos argumentos, por su precisión científica. Los ateos, los escépticos, los no creyentes, en pocas palabras, dicen que la Biblia tiene errores científicos. Es decir, no está acorde a lo que hemos descubierto, lo que los científicos han descubierto. La Biblia es todo lo contrario a ella. Es más, hay una propuesta que te hago, o hay una cosa que tú deberías de tener en consideración antes siquiera de atreverte a decir esto, que la Biblia es contraria a lo que la ciencia demuestra. Tienes que tener en cuenta dos cosas. Número uno, conocer de ciencia. Y número dos, conocer la Biblia. Si no sabes de ciencia, ¿cómo sabes que la Biblia es contrario a ella? Y si no conoces la Biblia, ¿cómo sabes que lo que los descubrimientos científicos han, valga la redundancia, han descubierto en esos tiempos se contradice lo que la Biblia está escrita? Entonces deberías de conocer ambas cosas antes siquiera de atreverte a decir que la Biblia es contraria a la ciencia. Si bien la Biblia no es un libro de ciencia como tal, pero sí nos enseña acerca de Dios. Alguien decía, la Biblia no nos enseña el funcionamiento del cielo, pero sí nos enseña cómo ir al cielo. ¿Me dejo entender? Entonces, el Dios creador del universo, el Dios creador de todo, es también el Dios de nuestra salvación. O es el Dios de nuestra salvación. Estamos hablando de un solo Dios. No es que existe un Dios creador y un Dios que nos da la salvación. Es un solo Dios. Como creador, entonces, Él fue el propiciador de todo cuanto vemos. El cosmos, el universo. Aun si lo miramos desde el punto de vista macro, nos encontramos con cosas, como lo hemos visto en la predicación anterior, que están pues hechas de tal modo que tienen sinergia, que cada uno tiene un propósito. Cada cosa que Dios ha creado tiene un propósito específico. Y aun si lo miramos desde el punto de vista microscópico, aún el sorprendernos es más abrumador aún. Es decir, Dios creó y desafió a nuestra mente con cada cosa excelente que podemos ver. Les puse un ejemplo el domingo anterior, ¿verdad? Hay un robot muy famoso, Asimo. No sé si ya se descubrieron otros robots o se hicieron. Y cuando lo vemos y decimos, wow, pero qué inteligente. ¿Habrá habido alguien detrás de eso? ¿O quiénes fueron los que crearon este robot? Sabemos que fue creado por alguien. No fue producto de la casualidad. No es que de la nada se crearon los metales, los circuitos, los cables, la inteligencia, la programación interna, los chips, y de la nada todo esto se unió y formaron a este robot inteligente. No, tuvo que haber un arquitecto detrás de eso, ¿verdad? Y lo mismo sucede cuando nosotros vemos el universo. Aun si podemos ver nuestras manos y ver lo que existe, las articulaciones, los tendones, cada cosa, las células, todo esto nos presenta a un Dios que fue el arquitecto de nuestras vidas. Como les dije, el Dios de la creación es también el Dios de la salvación. El que nos salvó es el que creó. Y como Él creó, hace y conoce también todo lo que ha definido desde el inicio de la creación. Cuando dice de la nada o desde el momento de que todo empezó a existir, cuando Él creó los cielos, la tierra, el universo, cuando Él creó cada cosa, Él ya sabía aún lo que estaba detrás de todo eso. Cuando las partículas, los átomos, todo esto se empezaban a encajar en sí mismo y cada cosa tenía un propósito. Yo les había puesto un ejemplo también el domingo anterior, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la luna? La luna está para que los enamorados románticos se agarren de la mano y caminen juntos. ¿Es para ese propósito? No, ¿verdad? Claro que lo puedes hacer, sin quitar el tema de poder aprovechar y disfrutar. Lo podemos hacer, pero uno de los principales propósitos de la luna es asegurar nuestra supervivencia. Si no estuviera la luna y en los
kilómetros que se encuentra, con el giro que tiene alrededor de la Tierra tal como lo tiene, no podríamos nosotros estar viviendo en la Tierra. No lo podemos hacer. Aún lo que existe, la cantidad de agua que existe en la Tierra, la temperatura, todo está completamente equilibrado para decir o para asegurar nuestra supervivencia en la Tierra. Siempre que la Biblia y la ciencia no estuvieron de acuerdo, es decir, si miramos, por ejemplo, siglos atrás, hubieron épocas de la historia donde la Biblia y la ciencia parecieran no estar de acuerdo. Por ejemplo, en 1861, una academia francesa, es decir, un grupo de académicos científicos, presentaron 51 postulados o 51 hechos científicos que demostraban que la Biblia estaba errada, que la Biblia estaba en un punto de vista incorrecto, que no era confiable. Indiscutiblemente en ese tiempo todos los científicos aseveraban y concluían que efectivamente esos postulados eran ciertos. Pero hoy, en el tiempo presente, ningún científico respetable se atrevería a creer tales hechos que se escribieron hace 51 años atrás. Porque cada uno de estos postulados se fueron quebrantando, destruyendo uno por uno. ¿Por quiénes? Por los nuevos hechos científicos que se fueron descubriendo años posteriores. Y hoy en día, como les digo, ningún científico respetable se atrevería a creer aquellos 51 postulados que en 1861 se creía. Pareciera que la Biblia de hace 130 años atrás tenía problemas con la ciencia y la Biblia de hoy no tiene problemas en ese sentido con los postulados que estaban allá. ¿Quién cambió? ¿La Biblia? La Biblia nunca ha cambiado, la Biblia fue, es y será siempre la Biblia. Es más, la Biblia dice, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Los hechos científicos, aquellos que van descubriendo y los que se descubrirán, lo que van a hacer simplemente es ponerse a cuentas con lo que está escrito en esta palabra, lo que está escrito en la Biblia. Por ejemplo, nosotros sabemos que la tierra, tal como la conocemos, esta esfera gigantesca en el que los seres humanos vivimos, está flotando, ¿verdad? Pareciera que estuviera colgado en la nada, en el universo. ¿Cómo es que está ahí? ¿Cómo es que se mantiene? ¿Cómo es que gira alrededor del Sol? ¿Cómo es que hay otros tantos planetas que giran alrededor del Sol? Y pareciera que estuviera colgado en la nada. Y si yo te pregunto a ti, ¿alguien de ustedes creen que la Tierra tiene esta particularidad que les acabo de decir, que está colgado en la nada, en el universo? Todos nos atrevemos a decir que sí, ¿verdad? ¿Por qué sabemos esto? Porque tú mismo te fuiste al universo, fuera de la Tierra, tú mismo te fuiste, tomaste una nave espacial y te fuiste, saliste de la órbita de la Tierra. ¿Eso es lo que hiciste? No. Lo que hacemos es que abrazar aquello que otras personas se atrevieron a hacer. La ciencia, me dejo entender, sale de los límites de la Tierra y se atreve a aventurarse, a descubrir. Y cuando sale se da cuenta, la Tierra no es plana, como muchos aseguraban siglos atrás, sino que la Tierra es esférica. Y es más, no solamente existe la Tierra, existen otros planetas más y que giramos alrededor del Sol. No es como otros creían. Entonces, ¿alguno de ustedes se fue? No, sino que abrazamos lo que otros se fueron a descubrir. Alguien más se tomó la molestia de estudiar, de investigar. La astronomía moderna es lo que hace, ¿verdad? De demostrar justamente algo que ya nosotros hemos leído y hemos descubierto, y vamos a descubrir lo que está en la Biblia. Pero ¿qué dijeron las culturas anteriormente con respecto a la Tierra? Por ejemplo, los egipcios, muy eruditos, matemáticos, aún avanzados a su cultura o a su tiempo cuando los egipcios estuvieron, ¿ellos qué creían? Que la Tierra se sostenía sobre 6 pilares o 5 pilares. Los refinados griegos, filósofos, ellos que creían que había una especie de gigante que llevaba en sus espaldas y cargaba la tierra. Y este era Atlas. Ustedes ya lo saben, han visto los dibujos por diferentes lugares. Por ejemplo, también los hindúes creían que la tierra estaba sostenida sobre 2 elefantes gigantes. Los 2 elefantes gigantes sostenían la tierra. Y vino un sabio por ahí, preguntó, ¿y si los elefantes sostienen la tierra, dónde se sostienen los elefantes? Y la respuesta fue, bueno, pero a estos elefantes los sostiene una tortuga gigante. Otro sabio vino y dice, pero ¿dónde se sostiene esta tortuga gigante?
Otro alguien vino y responde sobre una serpiente que se enrosca sobre sí misma. Y ustedes cuando se van y leen la cultura hindú van a encontrarse con varias de esas cosas. Y otro sabio viene y dice, pero ¿y esa serpiente dónde se sostiene? Hasta que finalmente lo que dijeron es que se sostiene sobre un mar cósmico. Y es extraordinario cuando nosotros nos vamos a la Biblia, no nos encontramos con nada de esto, nada de lo que las culturas de antaño creían. Cuando nos vamos a la Biblia, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, dice, Él, es decir, Dios, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. No encontrarás nada parecido a que la tierra está sostenida sobre una culebra, sobre un tigre, sobre un elefante. No, Dios es el creador de todo. Y cuando nos vamos y nos sumergimos a la Biblia, sabemos que fue inspirada por Dios y nada está escrito al azar, todo está escrito puntualizadamente. Y aún Job, ¿quién le enseñó a Job para empezar? ¿Cómo pudo Job saber esto sin los descubrimientos de la astronomía moderna? ¿Cómo él pudo haber descubierto esto sin siquiera haberse hecho ni el primer viaje espacial? ¿Cómo él descubrió? ¿Cómo? A no ser que el Espíritu Santo inspirara a que estas palabras tengan sentido con la realidad. Los hombres de Dios, entonces, quienes escribieron la palabra de Dios, quienes escribieron este libro, fueron inspirados por Dios. Hay otro ejemplo que quiero darte. Allá por el año 1840, un médico húngaro llamado Ignaz Semmelweis, él impulsó la idea, por ejemplo, de que los médicos deberían de lavarse las manos, es decir, ser muy meticulosos en el aseo antes siquiera de poder tratar a un paciente. Lo que sucedía en el tiempo en que este hombre vio el problema es, por ejemplo, de cada 6 mujeres que se iban al hospital para dar a luz a su niño, una persona se moría. La tasa de mortalidad era muy fuerte. Yo leía el otro día en una publicación de la BBC, ese tiempo, aún irse al hospital era básicamente con una alta probabilidad de que te vas a morir. Aún solo si se tratase solamente de que de que una mujer vaya y dé a luz a su niño. Era un lugar horrendo, cochino, muy feo. Estaban las personas de repente con apertura, con sus heridas abiertas, con gusanos, a pesar que es muy feo. Eso es lo que pasaba. Nadie siquiera se le pasaba por la mente en ese momento a que los doctores deberían limpiarse las manos, que los instrumentos quirúrgicos que ellos usaran deberían estar desinfectados. A nadie se le ocurría eso. Y este hombre vio y él descubrió, por ejemplo, estaban los practicantes de medicina o los otros médicos que se encargaban de los muertos, de hacerles, no sé, ver sus vísceras y sacar y todo eso, tratamiento con los muertos. Mientras terminaban de hacer esto, llegaba una mujer que va a dar a luz, así tal como estaban, con los mismos instrumentos, con su mano cochino, se iban y esperaban al que el niño pues pueda venir y dar a luz a esta mujer. Y muchas mujeres morían. ¿Por qué? Obviamente por la intoxicación o por la contaminación que había en ese entonces. Este cirujano entonces propone que cuando haya este pase, de estar tratando a los muertos y vas a atender a una mujer que va a dar a luz, debes de lavarte las manos, desinfectarte. Y la tasa de mortandad creció. Cuando antes de cada 6 mujeres moría una persona, ahora la tasa de mortalidad era que de cada 84 mujeres solamente una persona moría. Solamente con este acto de lavarse las manos. ¿Pero qué tiene que ver con eso? Mira cómo estamos hoy en día. A no ser que este hombre hubiese propuesto esta idea, nosotros no la estuviéramos aplicando hoy en día. Hoy para nosotros es muy familiar lavarnos las manos porque vemos y aún el contexto, ¿verdad?, nos enseña y nos explica que esto es así. ¿Cuántos cirujanos no se atreverían a lavarse las manos hoy? Claro que lo hacemos. Y claro que lo hacen. ¿Por qué? Porque ya hay un conocimiento acerca de los gérmenes, microbios, bacterias, virus y todo tipo de propagación que a nuestros ojos no lo podemos ver, pero microscópicamente están ahí presentes. Acompáñame, por favor, en el libro de Números. Libro de Números, capítulo 19, versículo 14 al 19. Números capítulo 19, versículos del 14 al 19. Algunos leían este pasaje bíblico y lo miraban como un tanto
pues absurdo. ¿Cómo es que estas cosas pasaban? De considerar a las personas inmundas. Esto está fuera de la realidad. Y leámoslo desde esta óptica. Dice, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cuando se trata con muertos. Dice, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Verso 17. Y para el inmundo tomará la ceniza de la vaca quemada, dice, y de la expiación, y echará sobre ella agua corriente en un recipiente. Esto es el jabón, lo que se hacía en el pasado, una forma de poder limpiarse. Y un hombre limpio, dice, tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles y sobre todas las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Verso 19, y el limpio, dice, rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Esta es cuarentena. Cuando lo haya purificado al séptimo día, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio en la noche. Cuando una persona era considerada inmundo, lo que leemos acá, era apartado, en pocas palabras, era puesto en cuarentena, porque estas personas que tocaban los muertos estaban infectados. No había conocimiento de gérmenes, no había conocimiento de bacterias, pero ya Dios sabía, Él era el creador de todo, sin necesidad de que Él venga y nos explique a ciencia cierta profundidad sobre la existencia de las bacterias, gérmenes. Él ya procuraba un cuidado para sus hijos. Él sabía acerca de todo esto. ¿Por qué? Lógicamente, porque Él es el creador de todo. El conocimiento entonces que la gente tenía en ese momento no limitaba al poder de Dios, porque Él lo sabía todo. Ellos no entendían. Al igual que nosotros no entendemos de muchas cosas. No entendemos lo que la noticia nos ha dicho, lo que algún libro nos ha pintado. Sabemos acerca de gérmenes y bacterias, pero no sabemos a profundidad. Hay personas que lo han estudiado. ¿Y qué es lo que hizo la ciencia? La ciencia lo que hizo es profundizar lo que ya dentro del conocimiento de Dios estuvo. Amén. Como les dije, si bien esto no es un libro de ciencia, pero no es un libro que está lejano de la realidad. Entonces, este primer principio con respecto a la concordancia científica que tiene la Biblia es uno de los argumentos al cual les presento ahora. El segundo argumento que les voy a mostrar es la precisión histórica. La precisión histórica con respecto a la Biblia es abrumadora, es extraordinaria. Si bien es cierto, nuevamente repito, conforme al postulado anterior, este no es un libro de ciencia, tampoco es un libro de historia, pero lo que en la Biblia se enseña ha sucedido en diferentes puntos de la historia de la humanidad. ¿Cuándo sería un problema? Cuando, por ejemplo, se escuchan acerca de reyes, príncipes, gobernantes, naciones, y nos damos cuenta de que no existen. Cualquier otro libro, los hallazgos históricos nos digan, pero eso, esa persona nunca existió. Entonces, esto es una fantasía. Así como existen tantas y tantos otros libros que dicen ser fiables y fidedignos, ¿verdad? Que cuando uno puede compararlo con los hechos históricos, pues esta es una fantasía, es una fábula. La Biblia en sí misma se defiende también aún con su precisión histórica. Como les dije, aunque no es un libro de historia, ha sido escrita en todo el largo y ancho de la historia de la humanidad y es su precisión la que nos deja también abrumados. Me gustaría que vayas conmigo, por favor, al libro de Daniel. Al libro de Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, versículos del 24 al 31. Mira lo que dice acá, y esta historia también es medio extraordinaria. Es extraordinaria. Dice el verso 24. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Verso 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas.
En pocas palabras o en resumen, sin considerar el lenguaje original, lo que dice es: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Este es el rey Belsasar. Dice que junto a sus 1000 príncipes él decidió hacer un banquete. Había dado la espalda a Dios, obviamente. Y este es el último de los reyes de Babilonia. En medio de la comparsa y de lo que estaba viendo en ese entonces, en este banquete, dice que aparecieron unos dedos de una mano que no tenían brazos, es decir, algo extraordinario, sobrenatural, que empezó a escribir sobre la pared. Este era el rey Belsasar. Los descubridores históricos, las personas que se encargan de darnos las reseñas históricas, los historiadores en pocas palabras, saltaron inmediatamente y dijeron: pues esta historia no es cierta, esta historia no es real, nunca ocurrió. Para empezar, el último rey de Babilonia no era Belsasar. Entonces la Biblia lo que nos está contando es una fábula, es una fábula. El último rey de Babilonia y los hallazgos históricos nos dicen que no fue Belsasar, sino que fue Nabonido. Siglos después o años después, estas mismas personas o nuevos historiadores descubrieron también una especie de arcilla. Y adivinen qué, ahí se hace mención de Belsasar. Tanto los historiadores tenían razón y también la Biblia tenía razón. Lo que pasaba en ese último momento, en esa última faceta de Babilonia, es que Babilonia fue correinado por dos personas. Uno que era Nabonido y el otro era Belsasar. Nabonido era el padre de Belsasar. Mientras que Nabonido se encargaba de los viajes, Belsasar se encargaba justamente de lo interno, de que el reino pues esté bien o se encargue de la sostenibilidad del reino como tal. Y Nabonido, su padre, salía de viajes. Esta nación estaba siendo correinado por ambos reyes. Pero el descubrimiento de esta arcilla lo que hizo fue... si no existiera esta arcilla, estaría diciendo que la Biblia es incierta y que esta historia es falsa. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Porque esta historia sigue siendo real a pesar que no se hubiese encontrado esta arcilla. Tarde que temprano se lo hubiese encontrado, hubiese validado esta historia. Pero recién las personas y los historiadores creyeron esta historia cuando han encontrado esta arcilla y se hacía mención de este rey y que estaba siendo correinado. Mira, y no solamente estos hechos o estos hallazgos validan que pues Belsasar y su padre básicamente tenía dos señores este reino. Mira lo que dice en el capítulo 16 de este mismo libro. Este mismo capítulo 5, versículo 16. La Biblia dice así: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, dice, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Si Daniel se hubiese convertido en el tercer señor de este reino, es porque habían dos señores en este reino. Amén. Esta cosa que está semi escondido, pero está escrito en la Biblia de una forma tal que lo que hace es darnos a conocer los hechos históricos. Para empezar, sí habla que este reino tuvo dos reyes o dos señores. Estamos hablando del padre y del hijo Belsasar. ¿Por qué se trata literalmente con Belsasar? Porque su padre estaba de viaje y Daniel estaba pues en constante comunicación con Belsasar, el que estaba básicamente a la orden del cuidado del reino. Ya no pudo suceder, obviamente, que Daniel pues ocupe este tercer lugar, ya porque ya sabemos el tema histórico también de la conquista que tuvo y el final del reinado babilónico, ¿verdad? Está escrito en la Biblia, está ahí y es realmente extraordinario. Si no se hubiese encontrado esta tableta, la Biblia los historiadores hubiesen tenido la razón, ¿verdad que no?
no hubiesen tenido la razón. El hecho de que la ciencia descubra nuevas cosas, el hecho de que los historiadores descubran nuevas cosas, no es que estén haciendo a la Biblia que sea cierta. La Biblia es cierta. Los hechos históricos y los científicos lo que hacen es alinearse a esta verdad. Otro punto, otro argumento que defiende también que la Biblia es verdad es por su continuidad extraordinaria. Número 3, entonces, por su continuidad extraordinaria. La Biblia es un libro, pero a su vez son 66 libros. Es un libro y a la vez son 66 libros. Ustedes ya lo saben. Son 39 libros en el Antiguo Testamento y también son 27 libros en el Nuevo Testamento. Estos libros, este conjunto de libros, hacen o son lo que nosotros hoy conocemos la Biblia. Está escrito por no mínimo de 40 autores en un periodo de 1600 años. Escrito en 13 diferentes países, en 3 diferentes continentes. Las personas quienes escribieron este libro fueron muchos de ellos pastores, reyes, soldados, príncipes, sacerdotes, pescadores, eruditos, historiadores, negociantes, profesionales y también aquellos obreros comunes. Estos fueron los autores, aquellos quienes escribieron la Biblia. Escribieron sobre una variedad de temas, vistos desde diferentes puntos de vista o desde diferente óptica, con diferente tipo de cultura, y fueron escritos ahí, por lo menos en 3 diferentes idiomas, hebreo, arameo y griego helénico. O sea, existe una variedad dentro de lo que hoy conocemos como la Biblia. Más de 1600 años que duró básicamente la escritura o el escribir libros. Hay tantos libros, hay tantos temas que desde Génesis hasta Apocalipsis se lee como un solo libro y es increíble su continuidad. ¿Cómo es que personas de diferentes nacionalidades, de diferentes idiomas, de diferentes continentes escribieron a tal punto que al reunirse y al estar como está, tuvieran esta continuidad extraordinaria? ¿Cómo es que pasó esto? Cuando ya nosotros tomamos a la Biblia como un solo libro, que en realidad es un solo libro, la Biblia, lo que nos encontramos es que hay un solo tema. ¿Cuál es ese tema? La salvación. Hay un solo héroe. ¿Quién es ese héroe? Jesucristo. Hay un solo canalla o el villano. ¿Quién es? El diablo. Y hay un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Glorificar a Dios. Jesús dice en el libro de Mateo 5:18, si me puedes acompañar ahí, dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¡Qué extraordinario! Ni una jota, ni una tilde pasará. Y cuando nosotros vemos la Biblia como un todo, es decir, como un solo libro, es una preciosura de escritura, de obra literaria, si lo podemos ver desde ese punto de vista también. Es magnífica la continuidad, los hechos históricos, lo que se relata, es extraordinario. ¿Y sabes qué es lo que podemos llegar a la conclusión? Si no hubiera inspiración divina a cada uno de estas personas que escribieron la Biblia, si no existiera una inspiración divina, sería imposible que la Biblia, tal como nosotros la conocemos, existiera. Imagina que nosotros, de repente el presidente da un decreto y él dice, pues vamos a crear una especie de monumento o una obra de arte que lo que hace va a hacer es que cada departamento va a traer una piedra y con cada una de estas piedras que representan a cada uno de los departamentos vamos a crear una obra de arte. Las personas en cada departamento va a cortar estas piezas, irán a las canteras o a los ríos o no sé, pero va a sacar cada una de estas piezas en los diferentes departamentos y en estas personas que se van a sacar, cada uno tiene sus propias medidas, sus propias dimensiones, sus propios tamaños, sus propios colores y todos ellos vienen a la capital, ¿verdad? Y no sé, lo unen y una obra de arte. Que tiene sentido, tiene significado, lo podemos ver. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Cuántos sabríamos que esto, si no tuviera un arquitecto detrás de esto, pues no se podría hacerlo? El arquitecto o el diseñador tendría que haberle dado
a los canteros en cada departamento las medidas exactas, las dimensiones correctas para que cuando vengan todos estos y se unan, pues encajen a la perfección y tengan esta obra de arte. Se necesita de un arquitecto. Lo mismo sucede con la Biblia. Se necesita de un arquitecto para que todo esto, tal como está escrito, pues encaje de la forma en cómo está encajada y tenga la continuidad que tiene. Cualquier otra obra de literatura no puede tener esto, solo la Biblia. Y su continuidad nos demuestra que hay un arquitecto detrás de todo esto. ¿Nos atreveríamos a decir que esto fue creado al azar? Por el azar estas personas escribieron sobre estos temas, sobre estas profecías, sobre estos asuntos, por casualidad, a pesar de los diferentes tiempos o de los diferentes idiomas que ellos tuvieron, las diferentes culturas, nacionalidades. Por casualidad esto también se unió y tuvo continuidad. No lo creo. Tuvo que haber un arquitecto detrás de todo esto. El cuarto argumento que quiero mostrarte es el argumento acerca de sus profecías cumplidas. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Por el cumplimiento de sus profecías. ¿Sabías tú que la Biblia es el único libro con profecías precisas, exactas? Hay muchos, cientos, miles de profecías escritas en la Biblia. Muchos acerca de nacionalidades, de países, de gobierno, de política, de enfermedades, de pandemias. Hay cientos, miles de profecías que están escritas en la Biblia y que se han cumplido y que se están cumpliendo y que se van a cumplir. Pero ahora quiero centrarme solamente en las profecías acerca de Jesucristo. Solo en el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías escritas en favor del Mesías, en favor de Jesucristo. Es decir, antes de que Él pues nazca, venga a través de una mujer virgen, ¿verdad? Antes de que todo esto ocurra, ya muchos años atrás, ya se había hablado acerca de Él. Ya se sabía acerca de Él, cómo iba a vivir, dónde iba a nacer, por quién iba a nacer, cómo iba a ser su muerte, cómo iba a ser despreciado, cuál era su propósito. Todo ya se sabía de su nacionalidad, de su nombre. Es extraordinario la exactitud profética que tiene la Biblia con respecto a Jesucristo. Es para quedarnos admirados, estupefactos por lo que existe acá. Es una obra de arte. Y para que una obra de arte exista, tiene que haber un diseñador, un arquitecto detrás de todo esto. Y me atrevo a decir que ese arquitecto, sin lugar a dudas, es Dios. Es Dios. Amén. Por ejemplo, los escépticos dicen que Jesucristo fue un estudioso del Antiguo Testamento. Es por eso que Él decidió vivir con respecto a las profecías que habían sido escritas para tratar de hacer que encaje su vida. Para tratar de hacer que toda su vida, pues, cumpla con aquellas profecías que habían sido escritas en el Antiguo Testamento. Es cierto en cierto sentido, porque Él es Dios. Aquel que diga que Jesucristo no es Dios, pues estamos en un problema y tú puedes ver el video anterior donde ya hablamos sobre este asunto. Es más, me tomo un paréntesis para poder aclarar este asunto. Por ejemplo, y lo puedo hablar así abiertamente porque conozco muchas personas que siguen ciertas iglesias o ciertas personas o ciertos pastores y los siguen cegadamente, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los pastores principales del movimiento misionero mundial dice que Jesucristo no es Dios. Lo siento mucho, pero esa es una afirmación equivocada. Si uno es cristiano y cree que Jesucristo no es Dios, lo siento, pero todo lo que tú has enseñado y todo lo que tú has abrazado simplemente se desploma. No funciona, no tiene sentido. Si tú no crees que Cristo es Dios, si tú no crees que Él es el Salvador, que Él se despojó de su trono, de su reino, de su autoridad y vino a esta tierra a morir por nosotros y que Él es Dios. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Si tú no crees eso y dices que eres cristiano, lo siento mucho. Pero no creo que estés siguiendo lo que realmente un cristiano cree. Cerramos paréntesis y continuamos. En este sentido, entonces, tiene que haber un arquitecto
para que exista esta sinergia y estas profecías cumplidas. Los escépticos dicen que no, este hombre es un estudioso del antiguo libro y él decidió vivir su vida para que todo esto coincida. En cierto sentido tienen razón. Si Él es Dios, significa que sí, Él arregló todo para que esto ocurra. Él arregló donde iba a nacer. Miqueas dice que Él nacerá en Belén, de una mujer virgen, ¿verdad? Él también lo arregló para que 700 años atrás, a través del profeta Isaías, se relatara cómo iba a ser su vida, cómo iba a morir, cómo iba Él a padecer. La Biblia declara en Isaías 53 que Él era varón de dolores, experimentado en quebranto. Aún su rostro dice que no había hermosura. ¿Por qué? Por los golpes que ya se anticipaba 700 años atrás y que lo vimos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el padecimiento, en su muerte, en cómo Él sufrió. Ahí lo pudimos ver. Él inspiró y lo arregló todo también para que el salmista en el Salmos 22 escribiera la forma en cómo Él iba a morir, crucificado. Aun cuando siquiera la crucifixión era un símbolo de castigo, no se usaba en ese tiempo, pero ya Dios lo había inspirado para que nos mostrara a nosotros cómo es que iba a morir nuestro Mesías. Todo lo arregló para que aún lo enterraran en una tumba de un hombre rico. No era su tumba, era una tumba prestada, si no lo sabías. José de Arimatea, él prestó su tumba para que nuestro Señor descansase ahí, su cuerpo descansase ahí. Él lo arregló todo para que Judas lo traicionara a cambio de 30 piezas de plata. Todo esto está ya profetizado en el Antiguo Testamento. Él lo arregló para que resucitara al tercer día y 500 personas lo vean y ellos se conviertan en los primeros testigos acerca de la resurrección de Cristo. Y este encuentro con la resurrección de Cristo fue tan extraordinaria que fueron convencidos que Él era el Mesías, que Él era Dios con nosotros y que estarían dispuestos a entregar su propia vida por defender esta verdad, sin esperanza de ganancia. ¿Por qué? Porque ya el Señor lo había mostrado al resucitar, el cumplimiento de esta profecía. Ahora, sería un problema si es que la mayoría es más, si es que quisiéramos encontrarle un problema, la mayoría de las personas que ayudasen al cumplimiento de estas profecías pues fueran sus amigos. Pero quienes ayudaron al cumplimiento de estas profecías fueron sus más asiduos enemigos de Jesús. Los romanos, los fariseos, las personas que los despreciaban, todos ellos se convirtieron en los actores, sin saberlo, de una historia anticipada años y años atrás. No es solo simples profecías, son las profecías del Mesías. Si yo me centrara a hablar en otras profecías que no tienen que ver con el Señor, sino de naciones, de reinos, de gobernantes, de tiempos, pues no tendría yo una serie ni me bastaría mi vida para poder explicarlas todas ellas, porque es abrumadora. No hay nada que explique esta continuidad de las profecías o este cumplimiento de las profecías si no existiera inspiración divina. Sí o sí, tuviera que haber ahí detrás del telón el diseñador. Y ese diseñador es Dios. Y por ende concluimos bajo este argumento que la Biblia es palabra de Dios. El quinto argumento y último, y este es creo el más importante de todos. Este argumento tiene que ver con el poder de cambiar vidas. La Biblia tiene el poder de cambiar vidas. He predicado este libro, esta Biblia por muchos años y me he encontrado con vidas cambiadas, con personas transformadas, con personas que tenían el corazón como de piedra, ser transformados, quebrantados. Dios dice que su palabra es viva y eficaz. Esta palabra es viva y eficaz. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo podemos saber esta verdad si no es por la palabra de Dios? El evangelio de Dios es la dinamita de Dios, que literalmente viene como una espada, como una semilla, es como un pan, es como un martillo que quebranta la piedra. Cada domingo muchas personas nos siguen y algunas personas asistieron a las iglesias o se van a las iglesias, algunos por curiosidad, otros por encontrar algunos errores, asisten a las congregaciones y se encuentran con la palabra de Dios.
y es como un martillo que constantemente los va a ir dando duro, hasta tal punto de que el martillo va a ser tan fuerte que todo corazón duro y quebrantado, por la razón que tú fueres, que te fuiste a la congregación o que estás escuchando este mensaje, la Biblia dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que cumple su propósito en su tiempo. Y tú que estás escuchando la palabra de Dios, déjame decirte que toda persona que se ha topado con la palabra de Dios nunca más vuelve a ser la misma. Jamás vuelve a ser la misma. Nunca vuelve a ser la misma. He visto muchos que vienen los domingos y son transformados y cambiados de esta manera. La piedra más dura se rompe. ¿Qué clase de poder tiene esta palabra? ¿Qué clase de poder tiene la Biblia? ¿Qué clase de poder? Es el poder de la salvación, tiene el poder de salvar al pecador. Y no solamente tiene el poder de salvar al pecador, sino también de santificar a los santos. Aún aquellos que ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, la palabra nos ayuda a santificarnos. La Biblia dice, sed pues santos como vuestro Padre es santo, o sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Amén. Y la santidad no tiene que ver nada con el ser santurrón o santurrona, tiene que ver con una practicidad de la Biblia. Si el día de hoy, por ejemplo, en las decisiones que tomo, yo no tengo en cuenta la Biblia, yo no tengo en cuenta la palabra y tomo mis propias decisiones, llega la noche y estoy llorando porque me lastimó. Al día siguiente, como persona sensata y sabia que soy, entonces me voy a la Biblia, aprendo, caramba, tomé la decisión incorrecta. La Biblia me dice que debo de hacer eso. Lo pongo en práctica y llega la noche y estoy en paz. La Biblia dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Vivo confiado porque ahora yo he tomado la decisión de obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces, por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice, pues habiendo nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La Biblia es viva en sí misma, viene hasta partirnos el alma, penetra hasta nuestras coyunturas, hasta nuestros tuétanos, cambia nuestra mente, nuestro corazón. Cuando creemos que sabemos gobernar nuestra familia, nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos, nos vamos a la Biblia y nos dice la Biblia que no esa es la forma que tú debes de vivir. Creemos que amamos de la forma correcta, pero nos vamos a la Biblia y nos dice, de esta manera tú debes de amar para que tú encuentres tu felicidad. Porque cuando no amamos a la manera de Dios, ¿sabes cómo vivimos? Infelices. No podemos disfrutarlo. Pero cuando vivimos a la manera de Dios, podemos descansar seguros y podemos disfrutarlo. Primera de Pedro, en el capítulo 17 de Juan, versículo 17 también dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Podemos estar completamente confiados y seguros de que esta es la palabra de Dios. Y la Biblia en sí misma se defiende. Hemos agarrado estos otros argumentos para darte a conocer de que no necesitamos simplemente por los mismos argumentos que están en la Biblia, no es la única forma en cómo podemos defenderla. Existen estos otros argumentos, pero la Biblia no necesita estos otros argumentos. En sí misma ella se defiende. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nunca van a crecer, nunca serán fuertes, a menos que decidamos vivir bajo la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? La Biblia dice, di el débil, fuerte soy. Pero ¿cuántas veces cuando hemos tomado decisiones fuera de la palabra de Dios, nos hemos creído fuertes? Hemos estado vulnerables, hemos estado indecisos, hemos estado con dudas, con quebrantos, con llantos, hemos lastimado el corazón de nuestro cónyuge, hemos maltratado la vida de personas inocentes. Hemos levantado juicios sobre personas que ni conocemos antes siquiera de ir a investigar. Hemos hecho tanto desorden. Algunos se atrevieron a ocupar lugares políticos prominentes, siendo reyes, gobernantes, y maltrataron a su pueblo. Cuando nosotros decidimos vivir a nuestra manera, eso es lo que va a ocurrir. Albert Einstein dice, el peor error del ser humano es querer cambiar algo haciendo lo mismo. No creas que las cosas van a cambiar si sigues viviendo de la misma manera.
No creas que vas a ser fuerte si es que sigues viviendo de la misma manera y aún eres débil. Encontrarás tu fortaleza en la palabra, solamente en la palabra. La palabra es suficiente para el doliente, por ejemplo. He visto a gente en dolor, en agonía. No se puede ser pastor si no conocemos estas realidades. He conocido a personas en sus últimas horas de vida, estando ya entubados. He visto a personas que están perturbados ante la muerte, pero cuando tú les hablas acerca de la verdad, ver sus rostros ser transformados a una seguridad, pues que nunca lo he visto antes. Es imposible que yo pueda pues darle la espalda a Dios con todo lo que he visto, he palpado, he sentido y he predicado. Aunque la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Yo permanezco seguro en su palabra. Yo voy a cuidarlo como un gran tesoro que no me lo merezco, pero Dios me lo ha regalado. Y ese es el desafío que te hago a ti también, que creas en la Biblia como palabra de Dios, no como cualquier libro que alguien lo toma. Pues a ver, voy a buscar para buscar errores y criticar a los cristianos y criticar. Te invito, aunque si esa es tu motivación, ve y léalo. Porque estoy convencido de que el que cambia no eres tú, el que cambia no soy yo, el que cambia es Dios. Él es el quien te cambia a ti. Él es el que cambia corazones, mentes, vidas completas. Él es el que hace el trabajo. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le aconsejará sabiduría? ¿Quién lo hará? Hay una pregunta que le hace Job. Él cree, ¿verdad?, que él es un hombre pues que vive conforme a la palabra de Dios, que hizo lo suficiente. Él busca preguntas a Dios y le cuestiona muchas cosas. Y Dios no le responde pregunta alguna. Y Él le da una serie de preguntas. Les dije el domingo anterior, una tras otra. Un montón de preguntas, una tras otra. Tantas fueron estas preguntas que Dios les hizo, que Job no necesitó que Dios le respondiera a las preguntas que él le hizo. Y te estuvo Dios diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé todo cuanto vemos? ¿Dónde estaba tú cuando yo te di el soplo de vida? ¿Dónde estabas tú? ¿Acaso tú me enseñaste, tú me diste la sabiduría, tú me diste el consejo? Yo soy, le dice Dios a Moisés, ¿verdad? Yo soy el que soy, no necesito de la aprobación de nadie. Dios no necesita de nosotros, nosotros sí necesitamos de Dios. Dios no necesita que le ores, nosotros sí necesitamos orarle a Dios. Dios no necesita que le alabes, no tiene un problema de autoestima Dios. Él es completo en Él mismo. Nosotros sí necesitamos alabarle, adorarle, necesitamos servirle, necesitamos ser dependientes de Él, porque el día en que rehusemos hacer todo eso, vamos a vivir para nosotros mismos. Y adivinen qué, infelicidad asegurada. Una vida paupérrima, una vida que solamente vives por el dinero, por el trabajo, por lo que sea, pero menos para Dios. Y este es el consejo que te doy. Crea que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para enseñarnos el camino a la salvación, para mostrarnos a Cristo como el Mesías. Y en esta mañana, hoy te digo que Jesucristo murió por ti. Él entregó su vida por ti y al tercer día resucitó. Lo dijeron las profecías y Dios lo cumplió en Cristo. Si tú quieres recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal, como Dios con nosotros, no como un erudito más, no como un sabio, como otros lo tienen, como un ángel o un arcángel, por el amor de Dios. Él es Dios con nosotros, lo creo con todo mi corazón. A ese es a quien te predico hoy. Acepta a Cristo como tu Señor y tu Salvador y nunca más serás la misma persona. Si tomas esa decisión, me gustaría que puedas orar junto conmigo y tomas esta decisión, la más importante de tu vida. Repite después de mí. Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra, he escuchado esta defensa de tu palabra y he descubierto que tú eres real y que la Biblia es la palabra de Dios. Hoy descanso en creer que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados y ayúdame a morir para el mundo, pero para vivir para ti. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo soy Luis Miguel y estoy aquí para servirte. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Un fuerte abrazo.